Un saludo a la audiencia, a los maestros y maestras de Bogotá, a todos los territorios de Colombia y principalmente a los maestros recién nombrados en el distrito y que están en este momento en periodo de prueba, a quienes abrazamos y también acogemos para que se afilien a nuestra organización sindical. Este espacio es esencial para que ustedes y los docentes de todo el país conozcan todo el conocimiento que tiene que ver con los derechos de carrera docente. Es una carrera especial del magisterio. Por eso estamos invitándolos para que nos sigan y para que puedan observar cada uno de los aspectos importantes que nos rigen, para que teniendo el conocimiento de la carrera especial docente del 1278, del 2277, puedan defender sus derechos y también se acerquen más a esta organización. También tenemos que informarles a toda la audiencia que defendemos el gobierno del cambio, defendemos el gobierno de Petro y de Francia Márquez y vamos a seguir saliendo a las calles a defender y apoyar las reformas sociales. El día de hoy se encuentran con nosotros dos compañeros de la Junta Directiva de la ADE. Tenemos a la compañera Jennifer Villagrán, secretaria de Asuntos Intergremiales, Cooperativos y de la Comunidad, y el compañero Carlos Munévar, fiscal de nuestra organización sindical. Ellos van a dar un saludo primero y luego vamos a escucharlos cada uno de ellos en las intervenciones que tienen que ver con la carrera especial docente. Compañera Jennifer, buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Jennifer Villagrán, docente de preescolar, un saludo fraterno para todos y para todas y esperamos que pues sea de gran ayuda la información que vamos a dar hoy y que estén muy pendientes también de todo el proceso que se va a desarrollar desde la ADE, con toda la disposición de ir a sus colegios y recordar que no solamente es en el espacio pues de los live, sino que también esperamos que nos acompañen en lo presencial y que podamos encontrarnos pronto para seguir fortaleciendo la lucha sindical. Gracias, Jennifer. También tenemos al compañero Carlos Munévar, que es el fiscal de nuestra organización sindical. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras tanto de Bogotá como de otras regiones. Sí, mi nombre es Carlos Alberto Munévar, licenciado en Ciencias Sociales y pues obviamente también, al igual que las compañeras, hacerle la invitación para que recuperemos los espacios presenciales de encuentro. El mirarse cara a cara es fundamental después de la pandemia y ojalá el día de hoy podamos aprender mucho porque este tema de la carrera docente tiene mucha historia y es bueno conocerla para tomar decisiones hacia el futuro. Gracias, Carlos. Ellos van a ser nuestros panelistas el día de hoy. Cada uno va a tener un tiempo de 20 minutos para explicar todo lo que nos regula en materia jurídica, laboral y sindical de nuestra carrera docente. Entonces, el compañero Carlos Munévar va a trabajar el tema del decreto 2277 de 1979, un decreto que ha garantizado la estabilidad laboral, pero que también fue producto de las luchas sociales y de las grandes movilizaciones en las calles, cuando el magisterio tuvo que salir con paros bastante extensos para lograr que este decreto sea una realidad y sea uno de los que mayor garantía le dan al magisterio colombiano. Entonces, compañero Carlos Munévar, muchas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Gracias, Auranelli. Pues bueno, mi exposición va enfocada al tema del 2277, Dianita. Muchas gracias ahí para hacernos pasar las diapositivas. Yo creo que aquí hay que hablar de que el 2277 tiene una historia que toca tener muy en cuenta para mirar de dónde procede todo el tema de la carrera docente, porque la gente
suele olvidar ese tipo de cosas, ese tipo de luchas que se han presentado y que en el caso del 2277 casi que transcurrieron durante todo el siglo XX. Nosotros tenemos que entrar a explicar primero que el siglo XX pues ha sido, o fue más bien, la época en la cual el imperialismo norteamericano empezó a ejercer una presión muy fuerte en toda Latinoamérica, su patio trasero, y pues Colombia no fue la excepción. Y en ese orden de ideas, ese imperialismo pues se ve desplegado en una serie de políticas que buscaban básicamente que las personas que se educaran en la escuela pública pues alimentaran el mercado laboral que se necesitaba en ese momento. Por eso pues tenemos ahí básicamente problemas de cobertura muy grandes a nivel del territorio nacional, problemas de preparación de docentes, porque básicamente pues ¿quiénes eran los maestros en esta época? Una gran mayoría de maestros eran normalistas, algunos pocos estaban en el Instituto Pedagógico Nacional Femenino, en la Facultad de Educación de Tunja y la de Bogotá, y ese era pues el grueso de los maestros, que tenían graves problemas pues para poder ser capacitados, incluso muchos provenían de familias muy humildes, y obviamente había una impuntualidad en los pagos, que eso ha sido siempre histórico, hasta en los últimos años aquí en Bogotá, porque todavía en muchas regiones del país hay problemas con el tema de pagos. Aquí en Bogotá, desde hace algún tiempo, pues se paga 3 días antes de que se termine el mes, pero eso no toda la historia fue así, no todo el tiempo fue así. En muchas ocasiones los maestros y maestras sufrieron con demoras en sus pagos. Hacia la década de 1930, pues viene una modernización del Estado con la revolución en marcha del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ahí se empieza a dar, obviamente, unos primeros pasos para formalizar la carrera docente como tal, y obviamente hay unas presiones para empezar a pagar la deuda externa. Todo eso está relacionado con el pago de los maestros y de las maestras, ¿sí? Porque asimismo, en el mismo, digamos, paralelamente a cómo se van formando los sindicatos, se empieza a formalizar el trabajo de los maestros y maestras. Eso está totalmente pues relacionado. Se empiezan a dar algunos avances, obviamente hay una financiación, de la educación, y entre esos avances, pues, ¿qué pasa? Pues se compraron los terrenos de lo que hoy es la ciudad universitaria, se empiezan a crear ciertas normales, se da el ingreso por primera vez de las mujeres a las universidades, que era algo que no se tenía antes. Eso pasa durante la época o la década del 30. Lo que pasa es que por eso es importante recordar este tipo de cosas, porque la gente tiende a olvidar y cree que esos derechos siempre los hemos tenido, pero esas cosas han sido producto de la lucha. Imagínense ustedes, solo hasta la década del 30 las mujeres pueden ingresar a las universidades. Y se promulgan toda una serie de decretos. Aquí aparece un primer intento de evaluación docente, ¿sí? En el año de 1936, es decir, que eso no es nuevo, eso no nació con el 1278, eso nace allá en 1936 con un intento de evaluación docente, y obviamente ese examen fue rechazado, ahí hubo movilizaciones de los maestros, y hay que entender que en esta época todavía no existía FECODE como tal. Es decir, que eso es como el preámbulo de toda la formación del movimiento sindical magisterial, y una de esas situaciones que sirvió para la construcción de ese movimiento pues fue el tema de la evaluación docente, que ya desde esa época viene. Luego vienen toda una serie de normatividades, la ley 43 del 45, la ley 97 del 45 también, que buscan, digamos, darle una normatividad a la carrera docente, unos primeros visos de lo que sería el escalafón. Se empieza a querer organizar los docentes de primaria, los docentes de secundaria, unos modelos de organización para poder subir en el escalafón docente, algunos derechos, por ejemplo, para el tema de los hijos de los maestros. Aparece la ley 224 del 72, en donde pues se empieza a pensar en el tema de la pensión para el cónyuge y los hijos de los maestros. Es decir, es toda esta época asignada, obviamente, por un primer intento de formalizar toda la normatividad de los maestros y maestras.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay que decir que era una educación de corte feudal, una educación regida por una falta de libertad de cátedra, en donde la iglesia tenía pues una influencia muy grande sobre lo que era la educación pública, ¿sí? Y en ese orden de ideas, si bien no existía el escalafón ya como formal como lo conocemos, lo vamos a conocer en el 79, sí hay unas sanciones morales para los maestros y maestras. ¿Definidos en qué? Por ejemplo, si había falta de preparación intelectual, si había formación moral, y al hablar de moral hablamos de que esto era muy subjetivo, dependía del instructor, del director, de la autoridad educativa, decir qué era lo moral y qué era lo inmoral en los maestros y maestras, sobre todo maestras, porque en esta primera fase, y bueno, esa constante se ha mantenido hasta el día de hoy, que hay una gran mayoría de maestras sobre maestros en la composición poblacional del magisterio. Y pues básicamente hay unos principios ahí de apostolado, entonces casi que era porque te necesitan, porque es un bien, tú eres el heredero, el maestro, el que tiene que llevar toda la concepción cristiana aquí. Entonces es esa mentalidad que tienen en los maestros y maestras, y por tal motivo casi que hay una negación de los derechos políticos de los maestros, porque no era politizado el tema. Y pues obviamente características básicas, la pobreza del magisterio y la no libertad de cátedra. Digamos que eso es fundamental. En la siguiente tenemos este contrato de maestras en 1923, que eso ha rondado mucho, y ese contrato de maestras es bastante curioso porque aparecen unas cosas ahí que no caben digamos en la lógica actual. Yo voy a leer una por aquí que decía que tenían que usar al menos 2 enaguas, imagínense eso, que no podían viajar en coche o automóvil sin ningún hombre que las acompañara, que no podían beber cerveza o fumar en público porque podían ser destituidas por eso. Bueno, imagínense el día de hoy cómo funcionaría. Que no podían pasarse ni siquiera por heladerías del centro de la ciudad, que tenían que no usar polvos faciales ni pintarse las uñas, que tenían que lavar el salón, barrerlo, era una obligación, so pena de que les cancelaran el contrato. Eso como un ejemplo de lo que había dicho anteriormente, que es el tema de la educación feudal y de cómo, digamos, era una mentalidad netamente tradicional, eclesiástica, que tenía a los maestros sumidos en un abandono pues muy desafortunado. Obviamente, pues esta situación es lo que le da fuerza a muchas maestras, y aquí tenemos que decirlo de esa manera, que las mujeres como tal han sido un motor fundamental en el proceso de emancipación del magisterio, porque fueron siempre vulneradas, fueron siempre golpeadas, discriminadas por un sistema público que les buscaba vulnerar los derechos. Por eso, digamos, siempre las mujeres han estado en primera línea de las luchas del magisterio. Siempre las maestras han estado en primera línea, en la primera línea. Y eso se va a ver manifestado, bueno, en el último Congreso de FECODE, donde las mujeres logran una gran representatividad dentro de el comité ejecutivo. Y bueno, obviamente aquí en la ADE ha habido también con el tiempo un empoderamiento de las mujeres, tanto en la Asamblea de Delegados como en la Junta Directiva, y eso es importante decirlo porque, pues digamos, recordar esta parte histórica es fundamental para entender lo que se está dando ahora. Bueno, luego llega la segunda mitad del siglo XX, pero yo quiero aclarar que este recuento histórico lo hago para entender de dónde sale el 2277. Entonces viene todo el recuento histórico de lo que es la Guerra Fría, de cómo esta Guerra Fría lo que plantea es una masificación de la enseñanza pública, un proceso de alfabetización en todos los sentidos, nace el tema de la orientación vocacional, pero también nace el debate pedagógico, político e ideológico en el magisterio, porque surgen todos esos movimientos de izquierda, producto de la Revolución Cubana, producto de toda esta contradicción entre el capitalismo y el socialismo, y es como el magisterio se empieza a politizar. Y en ese sentido, pues, aparece la Federación Colombiana de Educadores y Educadoras, que cumple este año 65 años de fundación.
y cuya primera gran salida es la Marcha del Hambre, donde unos maestros del Magdalena pues se vienen a pie desde allá a Bogotá luchando por los derechos y por algo que todavía continúa, el tema de la financiación de la educación, que es algo de toda la historia, una lucha de toda la historia del magisterio, y que nosotros tenemos que exponerla de esa manera porque eso desvirtúa el argumento de muchos medios de comunicación y sectores enemigos del magisterio, en donde siempre se expone que los maestros luchamos solamente por el dinero para nosotros y nuestros salarios, pero aquí queda evidente que la lucha por la financiación de la educación pública ha sido histórica. Muestra es esta Marcha del Hambre. Obviamente, todas esas agudas confrontaciones entre las diferentes facciones y corrientes sindicales, corrientes políticas, pues lo que hace es empoderar a los maestros y maestras, ir empoderando a FECODE, ¿sí? Politizar, y se da una gran discusión pedagógica y política que va a dar en, digamos, el empoderamiento del magisterio como tal, y va a acumular fuerzas para las grandes luchas de la década de los 70, que es cuando se concreta ya el Estatuto 2277. El primer intentón es el Estatuto Galán Pastrana en 1972. Los maestros logran derrotar ese primer intento de estatuto docente, que obviamente buscaba criminalizar a los sindicatos, hacer una persecución de los líderes sindicales, obviamente atentar contra la libertad de cátedra, no dejar avanzar al magisterio. Eso es derrotado. Luego viene el Estatuto López Durán. Hay que decir que en toda esta época hubo más de 225 huelgas a nivel nacional y a nivel regional, ¿sí? Es decir que este Estatuto 2277 fue cocinado y fue construido al calor de la lucha, no fue fácil, y como vamos a ver ahorita hay unas cifras que son pues impresionantes. Luego viene el Estatuto López Durán, que era mucho más regresivo, este es del 77 con el decreto 128, al cual también sale todo el magisterio a oponerse. Ahí aparecen algunas de las propuestas de ese estatuto. Vuelve el tema de la evaluación docente, vuelve el carácter policivo, vuelve el hecho de querer intrometerse en los asuntos privados de los maestros y maestras, es decir que casi que la esfera de la familiar y la esfera del desarrollo personal del maestro es vigilada por el Estado. A eso querían llegar, por eso el aspecto policivo de este estatuto, el tema de no querer que los compañeros y compañeras en ese momento pudieran ascender, pudieran tener unas mejores condiciones de vida, y viene el paro de FECODE, enmarcado en el histórico paro del 77. Las cifras, mire, 1.500 destituidos maestros en ese momento. Eso es para los compañeros y compañeras que el día de hoy nos preguntan que si hay que pedirle permiso al patrón para salir a parar. ¿Hay que pedir permiso, profe? No, mire, en esa época o sea, era el todo o nada. O arriesgaban todo y no obtenían absolutamente, para digamos, no obtener absolutamente nada, que era el tema ahí. 1.500 destituidos, 45 días duró ese paro, más de 40 asesinados en el marco del paro. Recordemos que además de FECODE salieron todos los trabajadores estatales. Eso fue, creo que antes del estallido social de hace 2 o 3 años, este paro del 77 se vuelve un símbolo de resistencia del pueblo colombiano, del pueblo trabajador, y el resultado de esto es la derrota de ese estatuto propuesto 2 años antes, en el 77. Es decir, que luchar sí pagó en ese momento, y obviamente esto lo tengo que relacionar con el informe de la vida por educar de FECODE, donde obviamente las cifras hablan de que los líderes sindicales del 2277 en su gran mayoría fueron asesinados entre 1986 y el 2016. Aquí hay que hablar de la condición de víctima del movimiento magisterial. 1.117 líderes sindicales maestros asesinados en esa época. Es decir que esto, digamos, nos sirve para entender cómo ha sido la construcción del estatuto, el ganar derechos, el adquirir garantías sindicales, laborales, no ha sido fácil, ha sido todo un camino de lucha de todo el siglo XX.
Y todo pues para concretar, creo que me queda poco tiempo, pero concretar pues lo que es el Estatuto 2277. Ahí hay un mito, el mito es que el 2277 ya está de salida, que eso ya se acabó, y las cifras nos hablan, estas cifras son del 2024, que el total general de maestros, 116.000 maestros, son del 2277 aún. Y muchos de esos maestros tienen 46, 47 años, hay una población obviamente ya mayor de 55 años que tienen el tema de la compatibilidad entre salario y pensión, pero todavía hay un grueso de maestros y maestras del 2277, lo que nos da pie para decir que hay que luchar por un estatuto único que descongele la categoría 14. Ese estatuto pues fue un estatuto que es garantista, algunos hablan de que es el más garantista de América Latina, y es un estatuto que tiene acta de acuerdos y desacuerdos, ¿sí? Es un estatuto que, digamos, está enmarcado dentro de un régimen especial y que además tiene varias cosas. La estabilidad laboral del maestro y de la maestra dentro del 2277 casi que es total, pero además la posibilidad de ascender por 3 criterios: el criterio de títulos, el criterio de tiempo y el criterio de producción académica, que es fundamental. No tiene evaluación, es un estatuto que no tiene una evaluación punitiva como tal. Hay que decir aquí que con la ley 115 aparecen los concursos docentes, y entonces muchos docentes del 2277, incluyéndome a mí, después de la ley 115 tuvimos que, digamos, presentar un concurso para poder ingresar a la carrera docente. Y ese concurso, pues digamos, acabó con la práctica malsana que se tenía en algunas regiones, en donde el político de turno, el alcalde de turno, nombraba a dedo a la gente para que fuera maestro o maestra. Es un estatuto en donde no existía la provisionalidad como tal, y la gente entra en propiedad y no hay periodo de prueba, a diferencia del 1278 que nos va a comentar ahorita la compañera Jennifer. Tiene unas condiciones especiales de pensión que son signadas por la ley 91 de 1989. Los compañeros del 2277 se pensionan con 55 años de edad y 20 años de servicio, y a partir de eso tienen compatibilidad entre salario y pensión. De pronto al final vamos a hablar un poco de por qué es la compatibilidad entre salario y pensión, porque sobre eso se genera mucho debate. Tiene 14 niveles de escalafón, y el gran problema ahí es que hay un congelamiento del escalafón 14, es decir, la persona llega a lo máximo que es el escalafón 14 y no puede subir. Puede hacer otra maestría, puede ganarse un premio Nobel, decimos muy jocosamente a veces, pero no va a subir de escalafón 14, y así tenemos compañeros que tienen hasta 20, 25 años de congelamiento. Eso es un problema para la calidad de vida y el nivel laboral de las personas. Dentro de los derechos y deberes, a mí me causó curiosidad el hecho de que dentro de las condiciones de mala conducta aparece la homosexualidad. Eso es como anacrónico, pero eso lo tiene el 2277. Usted revisa el 2277 y aparece ahí. Lo que quiere decir que aún en ese 2277, en 1979, se conservaban ciertos rasgos de esa forma anticuada de falta de derechos que existía durante el siglo XX. Y bueno, obviamente aparecen los beneficios. Aquí en esta tablita, que tiene un error al final, en esa tablita aparece como las ganancias que se han tenido entre el 2277 y el 1278 a nivel de salario, y se evidencia obviamente que hay una lucha por, digamos, nivelar el salario de los maestros y maestras del 2015 hacia acá. Miren ustedes todas las ganancias que hay del 2015 hacia acá, y ahora con el gobierno Petro, pues ustedes también verán que hay unas ganancias muy importantes. La siguiente, creo que para ir finalizando, ahí aparece el comparativo entre las tablas salariales de este año. Como se dan cuenta en la última fila, el máximo nivel, la 3D del 1278, alcanza los 12.400.000 pesos de salario, mientras que la 14 está en 6.316.000 pesos. Eso quiere decir que hay un problema en el tema de la equidad entre los dos estatutos, pero ocurre que el problema del 1278 es la evaluación ligada a ese ascenso.
¿sí? Ligada a la regla fiscal, lo que hace que eso sea como un sofisma también de que, de que todos vayan a alcanzar los 12 millones, porque eso no va a ocurrir, digamos, en la vida real. De pronto en el papel aparece, pero en la vida real es difícil que ocurra, es mínima el porcentaje de maestros que va a alcanzar allá. Y en el 1278, pues, perdón, en el 2277 lo que sí tenemos es una gran cantidad de maestros y maestras que están en el último nivel salarial, que es algo que tenemos que evaluar también como maestros y maestras y como sindicato para el tema, digamos, de afiliación de nuevos maestros y maestras, porque se van acabando los maestros y maestras sindicalizados. Bueno, ya ahí aparece luego el tema pensional, que es algo de lo que he explicado, pero creo que se me ha acabado el tiempo como para respetar el tiempo también de la compañera, y pues espero haya sido del agrado de ustedes, muy sintético porque es mucha historia y mucha cosa. Gracias a Carlos. Definitivamente el compañero nos hace un recorrido histórico de cómo se han dado las luchas del magisterio desde el momento en que inicia cada uno de los gobiernos que tuvimos anteriormente. Además, porque se observó que el modelo económico y político que siempre nos han aplicado, pues nunca se ha dejado el modelo patriarcal. Se observa cómo a las maestras también desde esa época han sido maltratadas y han sido discriminadas. Y también el tema de la situación religiosa y eclesiástica, ¿no? Porque antes la iglesia era la única que organizaba y regulaba el proceso educativo. Entonces todos teníamos que estar al vaivén de lo que la iglesia también planteaba. Entonces todo esto para tenerlo en cuenta, y pues en el tema del 2277 como tal, sí hay una estabilidad laboral muy importante, es la columna vertebral del 2277, pero hay una situación muy grave que es en el tema del ascenso y reubicación en el escalafón, que estamos en categoría 14 y de ahí no hay ni un solo movimiento, es decir, nos quedamos congelados en el tiempo, en la categoría 14, donde están la mayoría de maestros del 2277. Entonces sí hay grandes diferencias entre uno y otro decreto. Entonces lo que se está planteando desde la Federación Colombiana de Educadores es tener un estatuto de la profesión docente para todos y todas las maestras de Colombia, es decir, para maestros provisionales del 1278 y del 2277, que se acaben esas grandes diferencias entre uno y otro estatuto. Además, porque fue el gobierno nacional de esa época del gobierno de Pastrana el que nos dividió en dos estatutos. Prácticamente fue el mismo gobierno el que dijo, vamos a colocarlos a los nuevos, a los que ingresen, se van para el 1278, otros quedan en el 2277 porque ya tienen derechos adquiridos, pero los nuevos van a llegar con otras circunstancias diferentes a nivel laboral, e impulsó el tema de la evaluación para todo. Entonces observamos que los maestros del 278 tienen hasta 4 evaluaciones anuales. Eso es bastante duro para los maestros y también muy difícil para todos los educadores de Colombia. Entonces vamos por el estatuto de la profesión docente. Yo creo que es el momento, porque no podemos seguir con esas irregularidades y desigualdades que tenemos entre uno y otro. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Jennifer Villagrán. Ella va a trabajar todo lo que es la carrera especial docente en el tema del decreto 1278 del 2002. Es el último decreto en el cual ahora los maestros, cuando ingresan a la carrera docente, de una vez quedan inscritos en el escalafón docente cuando superan su periodo de prueba. Al superar su periodo de prueba, pues lógicamente de una vez los inscriben en el 1278. Entonces, compañera Jennifer, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me regalas por favor la línea de tiempo? Va a ser por acá para
para que la podamos revisar. Bueno, mientras organizamos el tema de la presentación, pues importante aclarar que el 1278, soy maestra 1278, nos ayuda a entender ahorita un poco pues el tema de lo que está sucediendo con todo el concurso, con todo el desorden administrativo que se está desarrollando y pues tener las claridades desde el decreto pues nos permite también revisar qué es lo que concuerda con lo que ya se había planteado, qué es lo que ha hecho el sindicato también por las luchas que se han venido dando en la ciudad y pues en el país y cómo pues nos está afectando en este momento un poco con ese tema. También entonces apoyando un poco lo que nos mencionaba el compañero frente a la historia, pues la línea de tiempo y quiero pues para que lo vayas bajando, entonces quiero ir mostrando cómo los gobiernos, cuál ha sido la perspectiva de cada uno de los gobiernos frente a los maestros y maestras. Entonces, en 1970, pues el primer intento de estatuto, tenerlo en cuenta que fue con Misael Pastrana, este gobierno hizo como varias propuestas nocivas para los maestros y maestras, entonces tenerlo en cuenta que con Pastrana padre buscó decretar un estatuto que FECODE pues evita con 3 paros que realiza, ¿cierto? Eso fue... Bueno, después viene en 1976 las retaliaciones a esos 3 paros que se desarrollan, entonces López Miquelsen niega el aumento salarial a docentes, despide líderes sindicales y se expide el decreto del estatuto 128 con sanciones a la actividad sindical. El centro de ese estatuto era que usted no podía participar sindicalmente ni se podía organizar. En el 77, como lo mencionaba el compañero, pues el paro que se desarrolla y además hay paro cívico nacional y pues también esto conduce no solamente a, digamos que la sociedad en general se movilizara, sino que maestros y maestras lograran derogar este decreto del estatuto docente que habían intentado plantear. En el 79, pues el decreto, el estatuto 2277, se negocia en el gobierno de Julio César Turbay y pues que hasta el momento es el mejor estatuto a la fecha. Para la década de los 80, por el lado del año 89, pues una oleada de asesinatos y amenazas a docentes y sindicalistas, ya nos mostraron las cifras, está consignado pues en los documentos frente a paz que desarrolla FECODE, y se crea el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, FOMAC, eso es pues muy importante también en cómo se desarrolla toda esta temática frente a maestros y maestras. En la década de los 90, FECODE hace parte de la Asamblea Nacional Constituyente y gracias a esto se crean las bases de la Ley General de Educación recogida en la Constitución del 91 y que también contribuye a cómo entonces empiezan a desarrollarse esos cambios para el magisterio en el país. En el 94, con el gobierno Samper se facilitan los ascensos, pero se descompensa el presupuesto de la educación. Entonces, con Samper se logra crear, digamos, algunas bonificaciones, se llegan a algunos acuerdos, pero pues ese dinero que él da desfinancia la educación. Y eso pues lo vamos a ver después. En el 2001, la movilización, el paro nacional contra la reforma constitucional a la transferencia de recursos y la expedición de la ley 715 que impacta también en cómo se desarrolla el 1278. Para el 2002 hubo un cambio de gobierno, entonces sale el gobierno de Pastrana y antes de su cierre impone el decreto 1278. ¿Por qué digo que lo impone? Porque pues hubo bastante movilización rechazando este decreto y antes de salir pues lo deja firmado, ¿cierto? E ingresa el gobierno de Uribe que lo ratifica. Para 2003 y 2005 se desarrolla un referendo en contra de los derechos prestacionales del magisterio, se cae por la movilización y es importante que veamos que en toda la historia han hecho muchos intentos para quitarnos derechos, pero pues la movilización es lo que ha permitido que esto no se derrumbe. Luego se impone la ley 100 del 93 acabando los regímenes especiales y pues digamos que esa era la base, ¿no? de imponer esta ley 100, esto se hace pues en el marco del gobierno de Uribe y pues hay que tenerlo muy claro porque también vemos como desde esta línea política pues han venido haciendo bastantes atentados en contra de los derechos del magisterio. En 2005, con paro indefinido, se incluye en el acto administrativo legislativo, 01, un parágrafo especial en el que el régimen pensional del magisterio se conservaría. Es decir, se impone la ley 100, pero se logra a través de la movilización que haya un parágrafo especial que no permita que se derrumbe el régimen pensional del magisterio.
De 2010 a 2018 ingresa el gobierno Santos, entonces la movilización en contra de la Directiva Ministerial 2, que extendía la jornada laboral y académica. Luego en 2017 el paro nacional indefinido, donde se trabaja y donde se gana además, porque fueron 21 acuerdos que se logra con la federación, entre esos la nivelación salarial, la bonificación docente, y pues después se tiene que revisar a través de movilizaciones el incumplimiento de este gobierno. Y pues eso lo estamos viendo ahorita, cuando nos llega la bonificación salarial, cuando nos llega la nivelación, ahorita que pagaron el 0.4, cuando cumplimos un año en el magisterio que llega también hay un dinero. Todo esto se desarrolla pues a través de esta movilización y a través de esos acuerdos que se desarrollan en 2017. 2018-2022, pues viene el gobierno Duque, donde no hay concurso de ingreso, donde no hay ascenso, donde se hacen señalamientos a docentes por adoctrinamiento y un intento de evitar la movilización a través de un proyecto de ley que radica el Centro Democrático, donde básicamente quieren acabar con las organizaciones sindicales, principalmente el magisterio, que son de las más fuertes en el país. Actualmente con el gobierno Petro, entonces, se plantea el concurso docente, ingresan los compañeros y compañeras que en este momento se encuentran en periodo de prueba, estamos en el proceso de ascenso y estamos también pues desde el magisterio apoyando e impulsando las reformas del cambio, entre esas que las que más nos impactan son la reforma a la salud y a la educación, entre las demás reformas. Ahora sí me regalas la otra. Bueno. Está la mesa técnica para la proyección del Estatuto Único, teníamos el 2277, estamos actualmente en el 1278, pero estamos proyectando el Estatuto Único, donde se acabaría 2277, 1278 y estaríamos todos y todas en las mismas condiciones. Entonces, vamos con el decreto 1278 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, el cual se divide en 9 capítulos que voy a exponer rápidamente. Capítulo 1, que es el objeto de aplicación y alcance de ese estatuto, entonces regula las relaciones del Estado con los docentes, ¿cierto? ¿A través de qué? Del reconocimiento de la formación, experiencia, desempeño y competencias. Acá empezamos a ver un lenguaje bien particular en este estatuto y es el lenguaje neoliberal de la calidad, de la revisión, de la evaluación, pero no una evaluación formativa, sino una evaluación punitiva, donde el 1278 entonces tiene unas características particulares y por eso al compararlo con el 2277 decimos el 2277 tiene mayores garantías en muchos sentidos, excepto el salarial. La inscripción en el escalafón tras superar el concurso de méritos y posterior periodo de prueba, ingresan profesionales de la educación, licenciados profesionales con título, licenciados y profesionales con título diferente, habilitados para ejercer la profesión docente, y las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores y son docentes y directivos docentes. Entonces vemos cómo desde el decreto es que está establecido que no solamente los y las licenciadas podemos ingresar a la carrera docente, sino cualquier persona que tenga la posibilidad de acreditar digamos que esos desempeños para poder ejercer la función, que muchas veces dicen, pero ¿por qué en este concurso están ingresando personas que no son licenciadas? Porque tenemos unas leyes que lo rigen y tenemos unas leyes que permiten que se pueda desarrollar el concurso de esa manera. Entonces acá hay una caracterización, entonces están cómo nos organizamos dentro del estatuto, entonces somos los docentes, directivos docentes, rector y director rural, coordinador y cada uno pues sus funciones desde el estatuto, porque hay que revisar que también hay un manual de funciones que apoya este estatuto y que pues es desde allí donde empezamos a revisar qué es lo que nos corresponde hacer en aula. La siguiente, por favor. Capítulo 2, entonces tenemos el ingreso y las clases de nombramiento. Ahorita hay un debate frente al tema de provisionalidad, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿por qué los provisionales temporales no tenemos las mismas condiciones de los provisionales definitivos? Pues desde el decreto se plantea qué es una temporalidad, qué es una provisionalidad definitiva y pues asimismo también cuáles son esas posibilidades que tenemos de defender derechos de acuerdo a ese tipo de nombramiento. Entonces tenemos para el ingreso pues el título como algo fundamental. Nos dicen que hay una posibilidad de revisar en algunas zonas rurales o en algunas zonas del país donde no se puedan acreditar esos títulos, pues la posibilidad de ser nombrados sin tener derechos de carrera.
El concurso de méritos, pues que es la evaluación de aptitudes, donde se evalúa la experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de la personalidad. Esto conduce a una lista de elegibles. Después de la lista de elegibles, que lo que pretende es mantener una disponibilidad permanente para la provisión de empleos, se convoca entonces esa lista de elegibles, se ocupan las vacantes y tiene una vigencia de 2 años. ¿Listo? En ese estatuto es donde está que son 2 años a partir de la publicación y la puesta en firme de esa lista, ¿sí? No es 2 años desde la convocatoria, sino de 2 años desde que sale la lista y esta está en firme. Esa es la vigencia que tiene. Además, nos dice que agotada la lista de elegibles se debe citar nuevo concurso en un término de 4 meses, cosa que pues no han cumplido los gobiernos, y como vemos ahorita y como lo mencionamos ahorita, el gobierno Duque no citó ningún ascenso y ningún concurso de ingreso, a pesar de que en el decreto está pues planteado que es 4 meses después de finalizada la última lista de elegibles. Este ingreso entonces es la convocatoria, inscripciones, verificación de requisitos, publicación de resultados, aplicación de la prueba psicotécnica, la clasificación y pues la posterior vinculación como tal. 1 año generalmente de periodo de prueba, pero son mínimo 4 meses. Por ejemplo, si yo entro a periodo de prueba en noviembre, pues no me van a alcanzar a dar la evaluación de periodo de prueba, sino que me toca esperar al siguiente año porque tengo que tener mínimo 4 meses en el ejercicio. Pero si yo entro en julio, entonces alcanzo a tener los 4 meses, eso quiere decir que en diciembre ya estoy con mi evaluación de periodo de prueba y posteriormente tendré pues mis derechos de carrera. Provisión de cargos con derechos de carrera. Arriba tenemos es un poco de cómo se clasifican, pues de acuerdo, no es lo mismo pues el ingreso para maestros y maestras de aula que para docentes directivos. Entonces, en la provisión de cargos con derechos de carrera vemos que nos nombran con un acto administrativo y quien no acepte en el orden de elegibles será excluido de esa lista. Entonces, no es que si yo paso el concurso me ofrecen la plaza o yo tomo una plaza y yo digo, no, ya no voy o ya no me gusta, entonces me van a mandar al final de la lista. No, si usted está en lista de elegibles, toma su vacante, usted tiene unos derechos igual, puede hacer una prórroga, puede revisar también como las alternativas de cuáles son las plazas que le ofrecen, pero si usted no la toma en el momento de la audiencia, pues ya digamos que no tiene la posibilidad de pasarse al final del listado. El periodo de prueba hasta culminar el año escolar, lo que explicaba ahorita, pues hay que tener por lo menos 4 meses. Y para profesionales no licenciados, acreditar un posgrado en educación o un curso de pedagogía, pues que tenga todas digamos que la reglamentación. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Pues durante el periodo de prueba. Si usted ingresa y no tiene el curso de pedagogía, tiene hasta que culmine su periodo de prueba para poder presentar ese curso que lo acredite. Quien no pasa el periodo de prueba será separado del cargo y podrá presentarse en el siguiente concurso, o sea, no hay ninguna inhabilidad. Si usted no pasa el periodo de prueba, pues entonces se puede presentar en el siguiente concurso. Pero ojo, y acá es muy importante, nos han llegado muchas quejas a la ADE frente a cómo se está amenazando con el periodo de prueba, ¿cierto? Entonces, usted no se puede movilizar porque pierde el periodo de prueba. Usted no puede hacer eso porque pierde el periodo de prueba. Usted no se puede mover para allá porque pierde el periodo de prueba. Usted tiene que cumplir 8 horas porque pierde el periodo de prueba. Entonces, también hay unas garantías y también hay unas veedurías que se pueden realizar ese periodo de prueba, y por eso es importante que esto no sea un condicionamiento para movilizarnos, para ejercer labores con unas propuestas alternativas en la escuela, porque el periodo de prueba, si bien es un requisito, pues tampoco puede ser una medida para que los directivos y las directivas en algunas ocasiones, porque no son todos, condicionen también esa acción pedagógica. Acá entonces en la provisión de cargos también tenemos las temporalidades que corresponden a docentes que están cubriendo alguna novedad administrativa, ¿sí? Son docentes de planta que tienen una novedad administrativa, es decir, esa plaza ya le pertenece a alguien que por concurso pues la tiene, ¿cierto? Novedad administrativa, una incapacidad, una licencia de maternidad, una comisión de estudios, una comisión sindical, y necesita que alguien cubra esa provisionalidad, ¿cierto? Por eso es temporal. Ahora, la definitiva es una vacante que no está ocupada por una persona de planta,
¿sí? Por eso es que son provisionalidades diferentes. Cuando actualmente nos dicen es que me ofrecen temporales y no definitivas, porque ahorita hay varias personas de planta que están en un ejercicio de novedad administrativa y por eso es que esas vacantes son las que más se pueden proveer. En cambio, las definitivas pues son generación de nuevas vacantes, por eso no es, digamos que el mismo tipo de vinculación. Y los encargos, pues cubiertos solo con docentes de planta donde no exista lista de elegibles vigentes. Encargos para coordinación, para rectoría, pero acá también tenemos una situación y es donde no exista lista de elegibles vigentes. Actualmente tenemos una problemática con rectores en encargo aún, siendo que tenemos lista de elegibles. Vemos el caso del INEM, vemos el caso de otras instituciones donde se ha generado pues esas problemáticas y sabemos que hay lista de elegibles. Según el decreto eso no debería pasar. Entonces preguntamos pues qué pasa con los encargos actuales y qué pasó con ese gobierno Duque que atentó tanto contra nosotros. El capítulo 3, entonces la carrera y escalafón docente, nuestro estatuto entonces está regido en 3 grados y, bueno, para el grado 1 entonces ¿qué se requiere? Ser normalista superior. Para el grado 2, ser licenciado en educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación, y para el grado 3 ser licenciado en educación profesional, pero pues aparte poseer unos títulos específicos, ¿cierto? La siguiente. Para directivos docentes la ubicación en el escalafón será de acuerdo a lo que acrediten y aparte tendrán una bonificación extra pues por el ejercicio que desarrollen de acuerdo a si es coordinador o si es rector, pero pues el escalafón es lo mismo, o sea, el coordinador, el rector puede ser 3A y aparte tener su bonificación por la actividad que desarrolla. Las exclusiones, entonces el retiro del servicio o evaluación de desempeño no satisfactoria, entonces inhabilidad de 3 años, esa sí genera una inhabilidad de 3 años desde la ejecutoria del acto de destitución, en caso de no haberla fijado, porque puede que no se fije esa acta, ingresará por nuevo concurso, es decir, ahí podrá presentarse en el siguiente que se convoque. Y eso es una diferencia muy particular con el 2277, y es que nosotros y nosotras, si tenemos 2 evaluaciones continuas con menos del 60%, calificadas con menos del 60%, podemos ser retirados de nuestro cargo. ¿Qué pasa con un directivo docente? Pues entonces no es que salga de la carrera docente, si viene ya articulado con el magisterio, no sale, sino que lo devuelven a su vacante docente y va a quedar con el mismo salario que venía devengando antes de ser directivo. La siguiente. Capítulo 4, que es uno de los más complejos porque es el tema de la evaluación, ¿cierto? Entonces la evaluación 1278, que hemos venido haciéndole muchas críticas frente a lo punitivo, vemos pues que de la reglamentación, entonces está también con la circular ministerial 38 de 2018, eso no está dentro del estatuto, pero lo coloco pues para que tengamos la referencia. Está entonces la evaluación de periodo de prueba, lo que nos mencionaba ahorita Nelly, que nosotros no tenemos una sola, nosotros tenemos varias evaluaciones y la gente todavía dice, es que a ustedes no les evalúan, no les hacen seguimiento, ¿quién vela por la educación de los estudiantes cuando meten cualquier persona? No, nosotros tenemos evaluaciones permanentes. Entonces tenemos la evaluación de periodo de prueba, la evaluación de desempeño, la evaluación de competencias, que es la de ascenso, y son las que están contempladas dentro del decreto, sin contar la evaluación de ingreso. Acá en la evaluación, yo lo que hago es señalar con rojo las palabras que nos muestran que ese es el carácter de la evaluación y es un carácter neoliberal, ¿cierto? Entonces nos dicen que estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento, y la capacitación continua en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es un término que encontramos durante todo el estatuto y tenemos el debate de qué significa la calidad de la educación. Entonces la calidad es ¿qué? Meter 40 estudiantes porque usted está garantizando la cobertura en un salón donde realmente caben 20. O sea, ¿cuál es la calidad? Y ese es el debate en el que estamos para la proyección del nuevo estatuto. Entonces tenemos rendimiento, calidad, el medir, el D que no se cumple, que es estimular un buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el reconocimiento de estímulos o incentivos. O sea, realmente si usted tiene un buen desempeño en aula, no tiene ningún tipo de incentivo, como lo menciona el estatuto. Y
los niveles mínimos de calidad exigidos para el desempeño de las funciones a su cargo. La siguiente. Acá tengo un poco cuáles son las características, entonces la evaluación del periodo de prueba, que es por desempeños y competencias específicas, se requiere pues el 60%, mínimo de 4 meses en el cargo. Evaluación de desempeño, para la evaluación de desempeño se requieren mínimo 3 meses en el cargo, es decir, si usted ya tiene derechos de carrera, entra en una comisión de estudios, entra en una comisión sindical o bueno, en alguna novedad administrativa, usted puede ser evaluado si ha cumplido 3 meses en el desarrollo de su cargo. Los instrumentos que se regulan con la circular 39, hay varios que están planteados en el estatuto y pues que también estamos como en esa discusión de qué tan viables o qué tan pertinentes son para la evaluación. Entonces está la observación de las clases, instrumentos para evaluaciones de superiores y colegas, encuestas para la evaluación de padres, criterios para el análisis de información sobre logros de los estudiantes, la evaluación del consejo directivo, que eso fue uno de los elementos que rechazamos desde Bogotá en torno a la proyección del nuevo estatuto. Autoevaluación del docente, del directivo docente y evaluación de las directivas por parte de los docentes. Eso lo plantea el estatuto, pero eso se regula con la circular 39. Y pues la evaluación de competencias, que pues es cuando las entidades territoriales certificadas convoquen. Y ya para ir cerrando, la siguiente. Bueno, acá tenemos los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, entonces pues, ¿qué significa un abandono de cargo? ¿Qué nos inhabilita? Todo eso digamos que lo tenemos allí. El siguiente. Bueno, acá hay unas cositas ahí importantes de mencionar, que nuestro salario de ingreso es mayor al devengado del 2277, eso está en el estatuto, o sea, lo dice literal, y es que el salario de ingreso es mayor que el del 2277, estamos regulados pues con los decretos salariales anuales y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal se pueden acordar algunos incentivos. Los estímulos, incentivos y compensaciones no son factores salariales. Entonces, esto nos permite que podamos negociar a través del sindicato pues algunos incentivos extras. Siguiente. Y pues en el capítulo 8 que nos muestra un poco el tema de la asimilación y es que los docentes 2277 que deseaban pasar al 1278 podían hacerlo por medio de la evaluación, o sea, tenían que someterse a esa evaluación 1278, algunos lo hicieron, pero digamos que no era muy llamativo perder algunos beneficios del 2277 para pasarse al 1278 y debían renunciar a su cargo anterior y ser nombrado de nuevo de acuerdo pues a la disponibilidad presupuestal. Voy a dejar por ahí, nos faltó ahí un capítulo, es bastante extenso, pero creo que con esos elementos podemos revisar cuáles son las bases que tiene el gobierno para poder hacer lo que está haciendo en torno a los actuales nombramientos y a los actuales procesos. Dejaría por ahí. Gracias. Gracias, Jennifer. Jennifer nos presenta la estructura del decreto 1278 que regula a los maestros que están ingresando, los maestros que acabaron de ingresar y los que también pasaron el concurso a partir del año 2002. Prácticamente a partir del 26 de junio 2003 también tienen que ver con el tema de cuando se revisa la pensión, prácticamente quedan en ese decreto del 2002, es decir, 1278. Recuerden ustedes que esta es una lucha bastante fuerte. Empezamos dándola de la siguiente manera. El acto legislativo 01 del 2001 recortó recursos de una forma abismal, demasiado fuerte fue el recorte de los recursos, más de 200 billones de pesos, y ese recorte de las transferencias que se hizo en ese año impuso el señor Pastrana un decreto que fue el 1278, un decreto que fue inconsulto, no fue determinado, ni fue negociado, ni consensuado con la Federación Colombiana de Educadores, sino que el Congreso de ese momento le dio facultades
extraordinarias al presidente de la República, Andrés Pastrana, para expedir el decreto 1278. Nosotros los maestros antiguos sabíamos de la situación que se iba a presentar, es decir, una división y una fragmentación del magisterio, pero que conocíamos que los iba a regular principalmente por el tema de la evaluación y que eso iba a afectar de todas maneras la estabilidad laboral. Lo que quiere decir que la estabilidad laboral, como lo ha planteado Jennifer, de todas maneras, tiene que ver con el tema de cómo le va en la evaluación de desempeño. Porque en la ley, en la Constitución del 91, el artículo 125 constitucional aparece que para poder ascender y para poder ingresar a la carrera docente, a la función pública, pues debe regirse por un concurso de méritos. Entonces, este es un decreto que de verdad que así garantice mejores condiciones salariales, de todas maneras no tiene una estabilidad tan regular y tan importante como la tiene el 2277. De todas maneras, hicimos todo el esfuerzo porque muchos de los maestros que se iban a presentar en ese momento en el concurso, los primeros que llegaron para el decreto 1278 no se presentaran hasta que se lograra que se mantuviera el 2277. No fue posible. Se hizo un boicot desde la organización sindical FECODE y la ADE, y pues lógicamente nosotros entendemos que las condiciones que tenían en ese momento los educadores eran supremamente difíciles, sin empleo, con unos salarios precarios en los colegios privados, con largas jornadas, pues lógicamente los maestros y maestras se presentaron y quedó de una vez el 1278 en firme. Quiere decir que ahora nos toca luchar por el nuevo estatuto de la profesión docente, que es lo principal para todos los decretos que están regulando. Muchos países solamente tienen un decreto que regulan los maestros, no como Colombia que tiene 2. Y esto pues ha creado muchas dificultades en los colegios y también a nivel de la carrera como tal. Por eso queremos que toda esta charla tan importante que nos ha dado Jennifer y Carlos, que también nos dicen de dónde proviene cada uno de los decretos, cómo se institucionalizaron, cómo se aprobaron, cómo se aprobó la ley 715 primero y luego el 1278, que lo hicieron a la 1 de la mañana, un 29 de diciembre, donde ya los maestros y maestras todos estábamos en casa ya viviendo la Navidad y el Año Nuevo, y ahí nos aprobaban la 715 y luego el decreto 1278, pues nos dificultó para seguir en la lucha y para hacer el llamado. No quiere decir que no se haya dado la pelea, se dio la pelea durante 2 meses en las calles, en la Plaza de Bolívar duramos noche y día tratando de lograr que no se aprobara, sino que se mantuviera el 2277 con mejores condiciones salariales. Sin embargo, no fue probable porque en el Congreso la correlación de fuerza no nos dio y definitivamente en esta oportunidad esperamos con el gobierno del cambio, con el gobierno de Gustavo Petro y de Francia, logremos un estatuto de la profesión docente que dignifique la labor de todos los educadores de Colombia, y esa es nuestra propuesta, esa es nuestra bandera, porque sabemos que no pueden existir discriminaciones ni desigualdades entre uno y otro decreto. Al contrario, llamamos a la unidad, a la organización y a la lucha. Y a los compañeros que acaban de ingresar, que se vinculen a nuestra organización y se mantengan en resistencia, tal como lo hemos hecho desde FECODE, ADE y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muchas gracias por estar pendientes de este espacio. Continuaremos con nuestros conversatorios y los invitamos para el próximo mes, el siguiente tema tan fundamental que también tiene que ver con la carrera docente. Gracias a todos y a todas por estar pendientes.